So I want to welcome all of you first-time visitors here to Calvary Chapel La Paz. Y quiero darle la bienvenida a todos los que vienen por primera vez aquí a Capilla Calvario La Paz. And this morning, I've been here almost 3 years now to the city of La Paz. Y ya van a hacer 3 años que yo he estado aquí en la ciudad de La Paz. And this morning, for the first time, I actually had to turn the heater on. Y esta mañana, por la primera vez, tuve que prender un poco la calefacción. And that's unusual for me. Y eso es algo que es muy raro para mí. And so maybe I'm becoming more paseño, right? A lo mejor pues me estoy volviendo más paseño, ¿verdad? And so, but now I'm sweating. Look at me, now I'm sweating, right? Pero ahorita ya estoy sudando, véeme. Porque tomé un café por eso. And so this morning after the service we are going to have a water baptism. Entonces sí, esta mañana después del servicio vamos a tener bautizos. And so I want to encourage you, for all of those who are here who have never been water baptized, to be water baptized, because our Lord Jesus Christ gave us that command that we should be water baptized. Y quiero decirles que aquellos que aún no se han bautizado, que es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos ha dado, que debemos de bautizarnos en agua. And so, but the water's going to be warm. Hopefully the brother is out there warming the water, so we're going to have some hot water to pour in the pool. So it's not going to be cold. Pues no te preocupes porque el agua va a estar caliente, ya estamos calentando el agua allá atrás, así que cuando lleguen los bautizos ya va a estar caliente el agua. Ramón verifica que el agua está siendo that they're warming up the water. And so this morning, let's pray for this morning's tithes and offerings. Así que esta mañana vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. And the service. Y el servicio. And so, Father, we do thank you for this morning. Así que, Padre, te damos gracias por esta mañana. Father, we thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Father, we know that you have a word for each one of us here this morning. Padre, sabemos que tú tienes una palabra para cada uno de los que estamos aquí. And Father, this morning as we listen to Paul's final words to the Galatians. Y así esta mañana, mientras vemos las últimas palabras que Pablo les dice a la iglesia de Galacia. Father, we ask that you would speak to our hearts. Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones. Father, we pray for this morning's tithes and offerings. Y también, Padre, oramos por los diezmos y las ofrendas. Father, that your people would freely give back to you as you have so freely given to them. Para que tus hijos te den libremente lo que libremente tú les has dado a ellos. And we ask this in Jesus' name. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. And so, if you consider this your home church or you feel led to give to the Lord, we do not pass the offering bag here, but right after the service, you may deposit your tithes and offerings there in the box. Así que si tú consideras esta iglesia como tu hogar, nosotros no pasamos un bote pidiendo por las ofrendas. Si tú consideras esta iglesia como tu hogar, ahí atrás hay una caja donde puedes depositar tus diezmos, ofrenda en el momento que desees. So this morning I've entitled this message, Glorying in the Cross of Jesus. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es La gloria en la cruz de Jesús. So let me ask you a question this morning. Así que déjame hacerte una pregunta esta mañana. If you knew that you only had a few words to say and you knew you were dying tomorrow, what would be your last words that you would say? ¿Cuáles serían tus últimas palabras si tú tuvieras por seguro que el día de mañana ya fuera a terminar tu vida? Si sabes que te vas a morir mañana, ¿cuáles serían tus últimas palabras? There are many famous people who left some last words, or even before they died, they said some last words. Hubo personas famosas que antes de morir dejaron sus últimas palabras. Here up on the screen, I'm going to show you a picture of an actor named Paul Walker before he died in a car accident. These was his last words. Y vamos a ver aquí en la pantalla algunas últimas palabras de personas famosas. El primero es de una persona llamada Paul Walker. He said, lo veremos en 5 minutos, right before he died. Esas fueron sus últimas palabras. Antes de morir dijo eso. We know that he died in a severe car accident while he was acting. Y sabemos que él murió en un accidente automovilístico mientras estaba en una escena grabando una película. Here are some of the last words of Mother Teresa. Tenemos las últimas palabras de la Madre Teresa. It said, el hambre por el amor es más difícil de saciar que el hambre por el pan. And those are some of her famous last words. Y esas son algunas últimas palabras de algunos famosos. And here are some last words of President Benito Juárez.
Y ahora vamos a ver las últimas palabras del presidente Benito Juárez. And so many of you know who he is. Y sabiendo quién es él. Go ahead and read it. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. And so this morning we're going to end the book of Galatians with the last words of Paul the Apostle that he's writing with his own hands to the Galatians. Así que esta mañana vamos a ver cuáles son las últimas palabras que Pablo le dijo a los Gálatas que él escribió con su propia mano. And in these days, when someone would write a letter, they would write the letter. They wouldn't write the letter themselves. They would always have a transcriber. Y en esos días, cuando alguien escribía una carta, lo que se usaba es que ellos no escribían la carta a mano, sino que usaban a una persona que se llamaba un escribano. And there's what a transcriber looks like. Y eso es lo como un escribano se veía en esos tiempos. So in those days, they would dictate the letter, and the transcriber would write down every word that you would say. Entonces, en esos tiempos, una persona les decía la carta, se las dictaba, y el escribano era quien escribía exactamente lo que la persona decía. So the transcriber was like a secretary. I'd be walking up and down and speaking, and the secretary would write down every word that I said. Entonces, el escribano cumplía la función como de una secretaria. Alguien estaba diciendo lo que se necesitaba escribir y él lo escribía. But this morning's letter is going to finish by Paul letting us know that he wrote this special letter to the Galatians. Pero esta mañana vamos a ver en sus últimas palabras de Pablo, vamos a darnos cuenta que fue el mismo Pablo quien con su propio puño y letra escribió las últimas palabras de esta carta. Now, as we've been studying this letter to the Galatians, we saw that the church of Galatians has been growing and they've been struggling. Y mientras hemos estado estudiando esta carta, hemos visto que las iglesias en Galacia habían estado teniendo problemas. And they were struggling and confused about their salvation because of these outsiders who have come into the church. Y tenían mucha confusión en torno a su salvación porque había personas de afuera que estaban viniendo a causar confusión. These outsiders have come in and tried to poison the minds of the Galatians, or they did poison the minds of the Galatians. Y estas personas que venían de afuera trataban de envenenar y envenenaron la mente de las congregantes de las iglesias de Galacia. And we know who these outsiders are. They were called the Judaizers. Y ya sabemos quiénes son estos personas que venían de afuera, eran los llamados judaizantes. They were saying that the grace of God isn't good enough and they needed to work for their salvation. Ellos decían que la gracia de Dios no era suficiente y que tenían que trabajar, hacer obras para ganar su salvación. And so what Paul the Apostle has done is he has penned this 6-chapter letter to the Galatians to show a bright light upon the truth. Entonces lo que está haciendo Pablo es que está escribiendo esta carta a los Gálatas para que resplandezca, para que les ilumine los ojos de verdad a las personas en Galacia. You can look at it as if someone has turned on a big, huge, bright light on the city of Galatia. Y puedes imaginar como si alguien de repente encendiera una luz enorme y brillante sobre la ciudad de Galacia. But the interesting is that when you turn on a big, bright light, Pero algo interesante es que cuando tú enciendes una luz muy incandescente, there comes these bugs that like to hang around this light. They enjoy the light and they're all over this light. siempre vienen estos insectos alrededor de la luz que siguen siempre la luz y están ahí. And these bugs can be a pest. They can bug you. Y estos insectos pueden convertirse en una plaga y pueden molestarte. And these false teachers, the Judaizers, were like these bugs. Y estos falsos maestros llamados los judaizantes eran como estos insectos. They have come into the church and they were being like pests to the church. Vinieron a la iglesia y se estaban convirtiendo en una plaga en la iglesia. In fact, at the end of this letter, Paul closes with these thoughts by saying, "Now let no one trouble me." Y tanto era la molestia que causaban que al final de esta carta, en el versículo 17, Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Paul was saying, "Look, I am done with these false teachers who are like a bug that are being a pest." Pablo estaba diciendo, realmente ya estoy cansado de estos falsos maestros que son como una plaga. I have defended my ministry. I have defended the grace of God. I have told you the truth, and there is no other gospel. Ya he defendido mi ministerio, ya he defendido la gracia de Dios, te he dicho la verdad también. And it is by grace and grace alone one is saved.
Y les he dicho que solamente es por gracia y solamente por gracia que eres salvo. Now, there's one thing that we need to understand, and that is there is no perfect church. Y hay algo que tenemos que entender y es que no existe la iglesia perfecta. If you read the letters of Paul the Apostle, he writes to the churches, and there always seems to be something going on within that church that's not right. Siempre que vemos que Pablo escribía una iglesia, la mayoría de las veces vemos que Pablo siempre trataba un tema en específico, algún problema que estaba pasando ahí. If you look at 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, or the book of Romans, or etc., you're always going to find something that's going on within the church that is not right. Cartas como Primera de Corintios, Segunda de Corintios, vemos que Pablo siempre estaba dirigiéndose a problemas específicos de cada iglesia. And so as you look at all these churches, soon you'll find out Y there mien- is no perfect church. Y mientras vamos viendo esto, te vas a dar cuenta que no existe la iglesia perfecta. Now, if you do find that perfect church, do them a favor and leave, because you're going to make it imperfect. Y si un día encuentras esa iglesia perfecta, hazle un favor a esa iglesia y mejor vete porque tú la vas a hacer imperfecta. And because, so if you have your Bibles, please turn your Bibles to Galatians chapter 6, and we're going to begin where we left off last week at verse 11. Así que si trajiste tu Biblia, por favor, acompáñame al capítulo 6 de la carta a los Gálatas y vamos a comenzar donde nos quedamos la semana anterior, que fue en el versículo 11. It says, "See what large letters I have written to you with my own hand." Versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. And so here Paul, in these last words to the Galatians, says, look, it is me who is writing this letter to you. Entonces aquí Pablo, en sus últimas palabras, está diciendo, miren, soy yo con mi propia mano que les está escribiendo a ustedes. No one is writing this letter. My own hand is writing this letter to you. Nadie me está ayudando a escribirla, mi propia mano la está escribiendo para ustedes. Now, why would Paul have to make this statement? Don't they trust him that it's his letter? Ahora, ¿por qué Pablo tenía que hacer énfasis o hacer esta aclaración? ¿No creen que no confiaban en él? There's two reasons why Paul makes this statement. Hay dos razones por las cuales Pablo podría estar haciendo esta afirmación. These pests, who are these bugs, these Judaizers, were saying, these letters are not from Paul. Porque esta plaga, estos judaizantes, estaban diciendo a la iglesia que no venía de Pablo esta carta. These letters were written by somebody else. They weren't written by Paul the Apostle. Que estas cartas no venían de Pablo el apóstol, las estaba escribiendo alguien más. And so Paul the Apostle here is making it clear, look, I'm the one who's penning this letter. Entonces aquí Pablo está poniendo las cosas en claro. Yo soy el que está escribiendo esta carta. And the second reason why Paul made this statement, La segunda razón por la cual Pablo hizo esta afirmación, in 2 Thessalonians 3:17, we learned that Paul dictated his letters through a transcriber. en 2 de Tesalonicenses 3:17, sabemos que esa carta Pablo usó un escribano para escribirla. And then he always signed his letters at the end with his own handwriting. Y al final era Pablo con su propia mano que firmaba esas cartas To ensure the intensity of the letter. para darle la autenticidad a la carta. So every letter Paul had dictated, he ended it he would end it by him signing the letter himself. Entonces cada carta que Pablo le dictaba a un escribano, él terminaba la carta con la firma de Pablo. But except for this letter to the Galatians. Pero con excepción de esta carta a los Gálatas. Paul was so passionate about this letter. Porque Pablo estaba tan apasionado al escribir esta carta, He was passionate about his subject of God's grace. estaba tan apasionado en este concepto de la gracia de Dios. He was passionate about his readers, the Galatians. He loved the Galatians. Él estaba apasionado acerca de la iglesia de los Gálatas. Él amaba a los Gálatas. And so because of this, even though he had bad eyesight, he penned this letter personally to the Galatians. Y por esta pasión, aunque Pablo tenía un impedimento visual, no podía ver bien, aún así él escribió con su puño y letra esta carta. And so the large letters mentioned here in verse 11 could refer to the size of the letters. Because of his bad eyesight, he had to write in big letters so that he would be able to read it, because he had bad eyes like me.
Entonces, cuando habla aquí en el versículo 11 que dice cuán grandes letras, podría estarse refiriendo a que Pablo usó unas letras muy grandes porque como no veía bien, tenía que escribir muy grande para poder ver lo que estaba escribiendo. And Galatians 4:15 tells us that he had bad eyesight. Let's read it together. Y en Gálatas 14:15 vemos aquí que nos habla de este impedimento físico de Pablo. Vamos a leerlo. He says, and then one was the blessing you enjoyed, for I bear you witness that if possible you would have plucked out your own eyes and given them to me. En Gálatas 4:15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. And so the possibility of him writing this letter in big letters is because he had bad eyesight. He couldn't see if he wrote normal letters, so he had to write big letters so he could see what he was writing. Entonces la razón por la cual, una de las razones que pudo haber sido escrita esta carta con unas letrotas es por su deficiencia visual. And so Paul is making it clear these are his words that he is writing and penned himself. Pero aquí Pablo está poniendo en claro que cada palabra fueron escritas por su puño y letra. And so let's continue with our verse by verse study as we read verses 12 and 13 together. Así que ahora vamos a leer del versículo 12 al 13 a continuar nuestro estudio. And as many as desire to make a good showing in the flesh, these would compel you to be circumcised, only that they may not suffer persecution for the cross of Christ. For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Notice what Paul says here in the first part of verse 12. Para ver lo que dice Pablo aquí en la primera parte del versículo 12. As many as desire to make a good showing in the flesh, these compel you to be circumcised. De todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis. Now, the key word here this morning is the word compel there in verse 12. Y aquí la palabra clave es la palabra que dice obligan, que se encuentra en el versículo 12. This word here in the Greek means to drive or urge forcefully. Esta palabra obligar, como está en el español, en el griego, significa obligar a alguien, traerlo a la fuerza. Make it irresistible. Hacerlo que no se pueda resistir, que sea irresistible. To cause to do. Algo que tengas que hacer que alguien lo haga a la fuerza. Or to occur by overwhelming being pressured on. O es logrado por una presión abrumadora sobre alguien. Notice what these false teachers, these Judaizers were doing to the people of God. Date cuenta lo que estos falsos maestros, estos judaizantes les estaban haciendo a los hijos de Dios. They were making it so hard for the people of God to walk with God. Estaban poniendo cargas, estaban haciendo más difícil a los hijos de Dios caminar en los caminos de Dios. They were putting these heavy burdens on the people of God. Estaban poniendo esas cargas muy pesadas en los hijos de Dios. They were forcefully putting pressure on the people of God to keep the Mosaic law and to be circumcised. Estaban forzando a las personas a guardar la ley mosaica y a circuncidarse. But why? ¿Pero por qué? Why were they doing this? ¿Por qué estaban haciendo esto? So they can glory in the flesh. Lo estaban haciendo solo por su carne, para gloriarse en su carne. And Paul tells us that in the first part of verse 12 and in verse 13. Y Pablo nos dice en la primera parte del versículo 12 y 13. He says, let's read it again. As many as desire to make a good showing in the flesh. Read that part. Dice, y todos los que quieren agradar en la carne. And then verse 13 says this, for not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. Después en el versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Did anyone notice their motive? ¿Alguien puede ver aquí las motivaciones de estos falsos maestros? Notice what it says there in verse 12. Ve lo que dice ahí en el versículo 12. As many desire to make a good showing in the flesh. Y lo dice así,
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. And then at the end of verse 13, it says that they may boast in your flesh. Eso está refiriendo que ellos quieren gloriarse en su carne. And so their motive is that they can say, look what I have done now. Y su motivación era esta, para decirle, mira lo que yo he hecho. I have made him convert. Look, I convinced him to be circumcised, Y to en- follow the law of God. Estaban diciendo a otros, mira lo que he hecho, yo ya he convencido a otro para que ahora siga la ley de Dios. I have convinced him to follow the law and leave Jesus. He convencido a esta persona que ya vuelva otra vez a seguir la ley de Dios y que abandone a Jesús. All their motive was that they could put another notch in their belt and say, look, I got another one convinced. Todo su motivación, toda su gloria es para ver qué tantas personas podían convencer para ellos. These false teachers, these Judaizers weren't concerned about the people's spiritual state. Realmente estos falsos maestros, esos judaizantes, no estaban preocupados por la condición espiritual de las personas. All they were concerned about is to make converts, to convince them to leave Jesus and to follow the law and to be circumcised. Todo lo que querían es convencerlos para que dejaran a Jesucristo y comenzar a seguir la ley nuevamente. And many religious and false teachers are just like that. Y muchas religiones y falsas enseñanzas y maestros son así. Why? Because all they care about is themselves. They're not concerned about you spiritually. ¿Por qué? Porque solamente les preocupan su bienestar de ellos. No se interesan por ti ni por tu bienestar espiritual. They're hirelings, as Jesus said, wolves in sheep's clothing. That's what Jesus said they are. Y Jesucristo los llamó que son lobos vestidos de oveja. And the question this morning is then, how can we really know if that church or that pastor really has a concern for the people? Y la pregunta a lo mejor que te haces hoy en día es, bueno, ¿y cómo puedo saber si esa iglesia, ese pastor realmente tiene un corazón por las personas? All you have to do is this. Todo lo que tienes que hacer es esto. Does that pastor take the time to teach you the Word of God, the Bible, and the Bible alone? Ese pastor se ha tomado el tiempo para enseñarte a ti la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Does that pastor pray with you when you come to him and ask him, Pastor, pray for me, I'm having these problems? Ese pastor está orando por ti, está ahí cuando tú necesitas esa ayuda. Or does that pastor have fellowship with you? Does he call you and say, vamos a tomar un café o vamos a comer algo para platicar? Y también aparte tiene este tipo de comunión contigo. Or does that pastor lead you to Jesus? O ese pastor también te está llevando a Jesús. We have a very good example of that. Tenemos un muy buen ejemplo de And his esto. name is Jesus. Y su nombre es Jesucristo. He was always in church. Remember when we studied? It was his custom always to go to the synagogue. When? On Saturday, which is Sunday for us. I mean, what does it matter any day now? Y vemos que Jesucristo siempre tenía ese hábito de estar en la iglesia, que eran las sinagogas en ese tiempo. Él se la pasaba en las sinagogas, que eran los días sábados, que para nosotros ahora es el domingo, pero no importa ese detalle. And he was always reading always reading the Word of God, always teaching the Word of God. Pero él siempre estaba leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. And then the Bible says it also was his custom that he was always praying. Y también nos dice la palabra de Dios que Jesucristo tenía por costumbre estar orando siempre. And then I love this one about him. He was always fellowshipping. You would see in the stories that they had a fire and they were cooking pescado. Y me encanta ver también la comunión que tenía Jesucristo con todos. Vemos que tenemos historias donde estaban ahí, encendían una fogata y cocinaban peces. And so Jesus was always caring for the people and loving on the people. Entonces Jesucristo siempre estaba preocupado por las personas, estaba amando a las personas. And that's a good sign of a pastor or a church that you want to be involved with. Y esa es una buena señal de un pastor o de una iglesia donde tú quieras estar involucrado. Now, notice what we have read so far. These Judaizers, Paul had nothing good to say about them. Ahora, ve lo que hemos leído hasta aquí. Pablo no tenía nada bueno que decir de estos judaizantes. All they were looking out was for themselves. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían estos judaizantes eran para sí mismos, para su gloria. Now, I want you to notice something else here with why these Judaizers didn't want to believe in Jesus only.
Ahora, quiero que te des cuenta de otra cosa que vemos aquí del por qué estos judaizantes no querían creer solamente en Jesucristo. Look at the second part of verse 12. Ve la segunda parte del versículo 12. Only that they may not suffer persecution for the cross of Christ. Dice esto, dice solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. These false teachers in Galatia insisted that the Gentiles be circumcised. Estos judaizantes estaban insistiendo que todos los gentiles tenían que circuncidarse. And we know that many of them did follow this rule and they did get circumcised. Sabemos que muchos sí siguieron esta regla y sí se circuncidaron. But these false teachers didn't want to suffer persecution for the cross. Pero estos falsos maestros, la razón es que no querían sufrir persecución por la cruz. But Paul says to stand up for the grace of God and faith in Christ would have been costly. Pero Pablo está diciendo, mantente firme y camina en la gracia de Dios. It would have been drawn persecution. Y hay una advertencia, esto te va a traer persecución. And we know that anytime anybody stands up for Jesus, they do suffer persecution. Y sabemos que cualquiera que se para y sigue a Jesús va a sufrir persecución. All we have to do is look at world history, look at everything that's going on right now with ISIS, how they are murdering Christians, they're beheading Christians. Simplemente hay que ver la historia en el mundo, cómo han perseguido cristianos, los han asesinado. El día de hoy tenemos a este grupo de ISIS también, que también asesina cristianos. Why? Because of their faith in Jesus. ¿Y por qué es esto? Debido a su fe en Jesucristo. Many of you here this morning have faced verbal abuse because you stood up for Jesus. Muchos aquí han sufrido insultos verbales porque han decidido seguir a Cristo. Some of you have lost your family members, your friends. Han sufrido el rechazo de sus familiares, de sus amigos. But it's okay, mi familia. Pero esto está bien, You're in good hands porque están en buenas manos, because you're standing for Jesus. porque están firmes en Jesús. Now, I want you to notice something else about these false teachers here. Ahora quiero que te des cuenta de algo más de estos falsos maestros aquí. Look at the first part of verse 13. Ve la primera parte del versículo 13. It says, "For not even those who are circumcised keep the law." Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. So Paul here, in writing to the Galatians, these last words says, look, these who compel you to be circumcised, they don't even keep the law themselves. O sea, aquí Pablo le está diciendo, esos que te están pidiendo que guardes la ley, ni siquiera ellos la guardan, no son capaces de hacerlo. They're hypocrites. Son hipócritas. They themselves ignore some of the laws. Ellos también ignoran la ley. And we know that the Bible is clear. If you break one part of the law, you're guilty of all the law. Y sabemos que la palabra de Dios es clara, que si tú rompes un solo mandamiento de la ley, rompes todos. And that's a big warning for us as hermanos y hermanas. Y esa es una gran advertencia para nosotros. Be careful who you listen to and what they tell you to do. Ten cuidado a quién escuchas y lo que te dicen que tienes que hacer. If it doesn't line up with the scriptures, ignore it. Si no se alinea con las escrituras, con la palabra de Dios, ignóralo. And if it doesn't line up with the scriptures, that's a good indication that you should be ignoring him. Y si no se alinea con las escrituras, es una buena razón por que deberías de ignorarlo. There is no new revelation of Jesus Christ. Porque no hay revelaciones especiales de Jesucristo. Jesus is the final revelation. No hay revelaciones privadas. Jesucristo es la máxima revelación. The scripture tells us there's no private interpretation of the scriptures. Y la Biblia nos los dice que no hay ninguna escritura de interpretación privada. Listen to what the Bible says about this over in 1 Peter 1:20. Y ve lo que dice esto en 2 de Pedro 1:20. It says, knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation. 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. That's wrong up there. Perdóname, I wrote it down wrong here. Sí. Mi culpa. No es primera, es segunda de Pedro. Segundo de Pedro. Sí, lo vi ahorita que lo puse mal. Mis hermanos, mis hermanos. Mis hermanas y mis hermanos.
We don't need any private interpretation of the scriptures. No necesitamos una interpretación privada de las Escrituras. The word of God is all we need. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. There is no private interpretation. Be careful what you listen to. No hay interpretación privada y ten cuidado a quién o a quiénes escuchas. And so let's finish up this morning by reading verse 14. Así que vamos a terminar con el versículo 14. It says, "But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the whole world has been crucified to me, and I to the world." Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. As you notice, we've been looking at is that these false teachers, these Judaizers, when they would convert somebody to their beliefs, they would consider it as a prize, as a notch in their belt. Entonces vemos cuando estos judaizantes lograban convertir a alguien a sus engaños, ellos lo veían como un trofeo, como un galardón que lo tenían ahí. And they gloried in that. Y se gloriaban de eso. But not Paul. Pero Pablo no lo hacía así. He said, "God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ." Pablo está pidiendo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. These Jewish Judaizers, these believers were embarrassed by the cross. Estos judaizantes, falsos maestros, estaban avergonzados de la cruz. But not Paul the apostle. He said he's not ashamed of the cross. Pero Pablo no es así, él no se avergüenza de la cruz. But to Paul it was only his source of pride. He bragged about the cross. Y lo único de que Pablo alardeaba era solamente de la cruz, de la obra de Cristo. Paul accomplished more for the cause of Christ Y Pablo, podemos decir que él ha hecho más por la obra de Cristo than any other Christian that's ever lived on this earth. que cualquier otro cristiano que pudiera haber vivido en esta tierra. Yet when you looked at Paul's resume, you would think that he would have a whole bunch to boast about, but he said, "Look, I have nothing to boast about." Y cuando tú ves todo el currículum que tiene Pablo en cuanto al servicio a Cristo, tú podrías decir, Pablo tiene muchas cosas de que gloriarse, pero aquí Pablo está diciendo, no me glorió de nada, sino solamente de la cruz. For Paul to brag about his accomplishments. Sorry. For Paul to brag about his accomplishments. Para Pablo, el hecho de alardear acerca de sus obras, It would be like drinking an expensive wine and then talking about the bottle. para Pablo sería como beber una botella de un vino muy, muy costoso y solamente hablar acerca de la botella. Don't brag on the vessel, Nadie habla acerca de la botella del vino, but what's inside the vessel. sino de lo que está adentro de la botella. The cross changed Paul's life. La cruz cambió la vida de Pablo. He says of the cross in the middle of verse 14, Y él dice acerca de la cruz en el versículo 14, by whom the world has been crucified to me and I to the world. por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Before Paul saw the cross, the world's wealth, its power, his religion had a hold on Paul. Antes de que Pablo siguiera la cruz, todas las religiones, todo lo que era el mundo, Pablo estaba atado al mundo. And we know this is true. He was a Roman citizen. He was a Pharisee of Pharisees. He was a very powerful man before he knew Jesus. Y vemos que Pablo era ciudadano romano, era un fariseo de fariseos, era un hombre con mucha influencia, muy poderoso antes de conocer a Cristo. And many of us were like Paul before we knew Jesus. Y muchos de nosotros éramos como Pablo antes de conocer a Cristo. The world had a hold on us. We were so entangled with the world. We were looking for these things as everyone else does in the world. We wanted those things. We wanted that power. Porque el mundo nos tenía aprisionados, queríamos las cosas del mundo, deseábamos las cosas del mundo y no teníamos el poder para salir de eso. And we even wanted the bad things of the world. E incluso también deseábamos las cosas malas del mundo. But when we met Jesus at the cross, Pero cuando tuvimos ese encuentro en la cruz de Cristo, we saw the evil that the world really is. realmente pudimos ver la tremenda maldad en la que el mundo se encuentra. We saw what our evil, what our sin did to our Savior, Jesus Christ. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que nuestra maldad, nuestro pecado le hizo a nuestro Salvador, Cristo Jesús. A man who was innocent Un hombre que era inocente
He never did anything wrong, que no hizo nunca nada malo, but he paid for my sins and your sins and the sins of the world. y aún así Él pagó por mis pecados, por tus pecados y los pecados del mundo. And after Paul seeing what the world did to Jesus, Y después de que Pablo vio lo que el mundo le hizo a Cristo, Paul will never again, ever again be charmed by the world or wanting those things of the world. a partir de que Pablo comenzó a seguir a Cristo, nunca más se dejó fascinar por los encantos o las tentaciones de este mundo. Paul died to whatever hold the world had on him, and Paul no longer sensed an obligation to the world. Y Pablo ahora vivió una vida diferente y ya no se sentía una deuda con el mundo o estar atado al mundo. Listen to what Paul wrote about this in Philippians 3:8. Ve lo que Pablo escribió acerca de esto en Filipenses capítulo 3 versículo 8. Yet indeed I also count all things lost for the excellent knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Arthur Neil Strait Una persona llamada Neil Strait, makes a penetrating observation. él hizo una observación muy profunda Quote, y dijo algo, una cita. Christ on the cross is the way Calvary really reads. Dice, Cristo en la cruz realmente es la forma como el Calvario realmente se lee. He died for us in our place, we then are debtors. Dice, Él murió tomando nuestro lugar, ahora nosotros somos deudores a Él. And then he says this powerful statement. Y después Él dice esta cita muy poderosa, Strange that so often we act like we owe nothing. que muchas veces nosotros actuamos como si no le debiéramos nada a Cristo. I'm going to repeat it again. Lo voy a repetir una vez más. Strange that so we often act like we owe nothing. Muy a menudo actuamos como si no le debiéramos nada a Cristo. Why is it when the world knocks, we think that we owe it something, that we need to hear what it has to say? ¿Y por qué cuando el mundo dice algo, por qué creemos que nosotros le debemos algo al mundo y tenemos que escuchar al mundo? No, we don't owe it a hearing. Nosotros no debemos al mundo nada, ni siquiera ponerle atención. But does that mean that we ignore what's going on around the world? No. Entonces, ¿esto significa que entonces debo de ignorar todo lo que está pasando a mi alrededor? No, no significa eso. But we as Christians need to renounce the world and anything that has a hold of our lives. Pero nosotros como cristianos tenemos que renunciar a todo lo que hay en este mundo que nos está esclavizando, que nos tiene atados a él. We have a debt, Nosotros tenemos una deuda. and that's for sure. Y eso es algo, es una afirmación, es seguro. But it's not to this world. Pero la deuda que tenemos no es a este mundo. Our obligation is to who? Our Savior, Jesus Christ. Nuestra obligación, nuestra vida se debe de rendir a quién? A Cristo. And this is why James makes the statement, I will show you my faith by my works. Y es por eso que Santiago hace esta afirmación, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. And as you remember a few weeks ago, Y como recuerdas unas semanas atrás, I gave you the reason why. te di la razón del por qué. When we accepted Jesus Christ as our Savior, we became a new creation. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, venimos a ser una nueva creación. But not only that, we also have surrendered all of our rights to Jesus. Pero no solo eso, sino que también hemos rendido todos nuestros derechos a Jesucristo. I no longer belong to me. I belong to God, to Jesus. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, ahora le pertenezco a Jesucristo. I'm going to remind you what the Bible says about this over in 1 Corinthians 6:20. Y vamos a recordar lo que dice la Biblia acerca de esto en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. And for this reason is why Paul says what he says there in the second part of verse 14. Y esa es la razón por la cual Pablo está diciendo lo que nos dice en el versículo 14.
He says, by whom the world has been crucified to me and I to the world. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. You see, Paul understood that he no longer belonged to himself Que Pablo entendía que él ya no le pertenecía a sí mismo. and to the world, but now he belongs to Jesus. Ya tampoco le pertenecía al mundo, ahora le pertenecía a Jesucristo. And mis hermanos, we need to come to that understanding that we no longer belong to this world, but that we belong to Jesus. Y nosotros tenemos que llegar a este punto, que entendamos que ya no le pertenecemos al mundo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Jesús. And mis hermanos y hermanos, that should be our attitude daily. Y esa debe de ser nuestra actitud día a día. And we should be saying what Paul the Apostle is saying here in these last words of the Galatians. Y deberíamos de estar diciendo estas últimas palabras que Pablo dice a los Gálatas. Let's read it again here in the second part of verse 14. Vamos a leerlas otra vez en la segunda parte del versículo 14. The world has been crucified to me and I to the world. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. And let's continue as we read verse 15. Y vamos a continuar en el versículo 15. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avail anything but a new creation. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Again, it is not what I have done or what I have accomplished, but it's what God has done, and that is that we are a new creation now in Christ Jesus. Y vemos que esto nos dice que no se trata de lo que yo he hecho o lo que he dejado de hacer, sino lo que Jesucristo ha hecho y ha logrado por nosotros. And then verse 16 says, and as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. From now on, let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Versículos 16 y 17. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. These false teachers, these Judaizers, had not only questioned the legitimacy of Paul's message, they also the sincerity of his ministry. No solamente los judaizantes, estos falsos maestros, estaban poniendo en duda la carta de Pablo, sino que también estaban poniendo en duda la legitimidad de su ministerio. Paul here, what he's doing, he takes off his shirt and he goes, look at the marks that I have on my body. Look what I have suffered for Jesus. Y aquí Pablo literalmente está quitando su ropa y está diciendo, ve, estas son las muestras de mi llamado, de mi servicio a Dios. Son las marcas, las cicatrices que tengo a causa de seguir a Cristo. Most of the scars that he had came when he received the stoning in Lystra, and you can find that in the book of Acts. You can see that story in the book of Acts. He was all stoned to death. They were trying to stone him to death. Y vemos que en Listra, Pablo fue apedreado en ese lugar, y la mayoría de sus cicatrices que él tenía debió de haber sido porque casi lo matan. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. His scars testified of his sincerity. Sus cicatrices daban testimonio de su sinceridad, de su genuino llamado. It reminds me of a missionary to Burma. Y a esto me recuerda un misionero que estuvo en Birmania. His name was Hudson. Su nombre era Hudson. For 7 years he was in prison there. Él estuvo prisionero en Birmania por 7 años. And while he was in prison, they put these ankle cuffs on on his wrist. Y mientras él estaba aprisionado, le ponían unos grilletes que iban en los tobillos y ponían unas esposas que iban aquí en las muñecas. And he was put in prison for preaching the gospel. Y la razón por la cual había sido puesto en prisión fue por predicar el evangelio. And these 7 years, he always had these cuffs on his ankles and on his wrist. Y durante estos 7 años, él siempre llevó los grilletes en sus tobillos y las esposas en sus muñecas. It became so bad that it left scars on his wrist and on his ankles. Y debido a todo este tiempo que las usó, dejó cicatrices en sus tobillos y muñecas. And so upon his release, Y ya cuando estaban liberando a este misionero, Hudson asked the Burmese king if he might be able to share the gospel to the people. después de que fue el liberado, pidió el permiso del rey y le dijo al rey de Birmania que si le daba permiso de predicar el evangelio a su pueblo. The king responded, Y el rey de Birmania respondió esto:
My people are not fools enough to listen to anything a missionary might say. Él dijo esto, mi pueblo no son tan tontos como para escuchar o dejarse llevar por cualquier idea que un misionero tenga que decir. But I fear they might be impressed by your scars and turn to your religion. Pero lo que temo es que sean impresionados por tus cicatrices y eso cause que se vuelvan a tu religión. That people would understand the scars that this man bared for the gospel of Jesus. Porque las personas entenderían que las cicatrices que él tenía eran por el evangelio de Cristo. So Paul here is saying, look at these marks. This is my proof of the ministry. Entonces Pablo está diciendo, ve mis cicatrices, ve estas marcas que tengo, esta es la prueba de mi ministerio. That I am a follower of Jesus. Esto prueba que soy un seguidor de Jesús. I know many of us here don't want to suffer persecution. Yo sé que muchos de los que están aquí no quieren sufrir persecución. But mis hermanos y mis hermanas, if you want to live godly, Pero si realmente quieres vivir una vida piadosa, there might come a time where we will have to suffer persecution. va a haber tiempos donde vamos a sufrir persecución. Now, why do I say that? Ahora, ¿por qué digo esto? Because it is a promise of God. Porque es una promesa que Dios nos ha hecho. In 2 Timothy 3:12, En segunda de Timoteo 3:12 it says this. dice esto. Yes, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. 2 Timothy 3:12. Segunda de Timoteo 3:12 dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. It's a promise. Esto es una promesa. There's no way around it. Y no hay forma de sacarle la vuelta o evitarlo. Paul didn't say, well, maybe. Pablo no está diciendo, pues posiblemente. He didn't say, well, this was in the past. Y Pablo no está diciendo, pues esto ya quedó en el pasado. It is a promise. Es una promesa. And I don't like that promise. Y siendo honesto, no me gusta esa promesa. But when the day does come, Pero cuando el día llegue, that if Mexico ever does persecute Christianity, que como en México, que se ha perseguido a los cristianos, understand that we will suffer persecution if we want to live godly. y debemos de entender que si queremos vivir de una forma piadosa, vamos a sufrir persecución. It's a promise from God. Es una promesa que viene de Dios. And Paul the apostle suffered a lot of persecution. Y el apóstol Pablo sufrió muchísima persecución. That was his mark of Christianity. Esa era su marca de ser cristiano. And so Paul ends the gospel of grace here in verse 18. Y aquí Pablo termina esta carta de la gracia en el versículo 18. Se me cambió esto aquí. Give me 1 second. Gálatas 6, versículo 18. Go ahead and read it, bro. I'll read Dice, it. hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Se me cambió esta cosa. I got it in Perdóname. English. I got it in English, sure. Okay. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Paul began this letter of Galatians by speaking about God's grace. Pablo comenzó esta carta a los Gálatas hablando acerca de la gracia. And Paul ends his letter here by speaking on God's grace. Y Pablo termina esta carta hablando de la gracia de Dios también. Let me close with a quote that sums up Galatians. Y déjame cerrar con una cita que resume la esencia de Gálatas. Your worst days are never so bad that you're beyond the reach of God's grace. Tus peores días nunca serán tan malos que estén fuera del alcance de la gracia de Dios. Your best days are never so good that you're beyond the need of God's grace. Y tus mejores días nunca serán tan buenos para que dejes de necesitar la gracia de Dios. Amen. Vamos a orar. Father, we thank you for this morning, Lord. Y Señor, gracias por esta mañana. Father, we thank you for these last words of Paul the Apostle. Padre, gracias por estas últimas palabras del apóstol Pablo. As he was glorifying in the cross, Lord. Que él se gloriaba en la cruz.
And so, Father, we as Christians, Lord, glorify in the cross. Y te pedimos, Señor, que nosotros como cristianos podamos gloriarnos en la cruz. We thank you, Lord, for what you're doing, Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. and we ask this in Jesus' name. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. And so, for all of you, please stay with your heads down and praying. Así que por favor, iglesia, manténgase con su cabeza abajo, ojos cerrados y orando. I want to speak to those of you here who do not know Jesus. Porque quiero ahora dirigirme a aquellos que están aquí y aún no conocen a Cristo Jesús. I want to give you this opportunity this morning to experience the grace of God. Quiero darte la oportunidad para que esta mañana puedas experimentar la gracia de Dios. Jesus came to present to you the grace of God and offering you forgiveness for your sins that are separating you from God. Jesucristo vino a ofrecerte su gracia a través de un sacrificio por ti. And so this morning, I want to pray with you. If you're here this morning, if you want to accept Jesus. Y si tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón, quiero orar por ti. And so if you're here this morning, I want you to raise your hand and we'll pray with you. Si estás aquí esta mañana, quiero que levantes tu mano y vamos a orar por ti. If you're here this morning. Si te encuentras aquí esta mañana. If you want to experience the grace of God. Si quieres experimentar la gracia de Dios. You want to experience the forgiveness of God. Quieres experimentar el perdón de Dios. I want you to raise your hand and we'll pray with you. Quiero que levantes tu mano y vamos a orar por ti.